Bienvenidas a Enfoque F, un espacio con perspectiva de género, con Disraeli Ángel Cifuentes. Y hoy vamos a hablar de violencia también, pero de violencia sexual en contra de niñas y niños. Un caso reciente en materia de abuso sexual contra menores fue el encarcelamiento de un ex candidato a diputado por el Partido Verde Ecologista de México, el PVEM, allá en la Ciudad de México. Su nombre es Greco Gutiérrez. Algunos datos importantes de este caso. Es reciente, la víctima era menor de edad, hija de una amiga de este fulano. El victimario es un abogado penalista, o sea, de corbata el señor, y se encontraba a solas con la pequeña a bordo de su coche cuando la habría tocado de manera indebida y contra su voluntad. Otro caso, de apenas ayer un hombre violó a una niña de escasos 10 años en Tuxtla Gutiérrez por el rumbo de la secundaria Prevo. La niña era hijastra del violador. Padrastro a hijastra. Caso reciente, menor de edad, un hombre cercanísimo a la pequeña. Otro caso un poco más lejano fue el que denunció la periodista Lidia Cacho hace algunos años, cuando exhibió ella a toda una red de pederastas encabezadas por el empresario Yanzúcar Curi, en donde también salió a relucir el nombre de Nassif Borge, por la cual, por cierto, ella, la periodista, fue detenida, fue encarcelada y torturada. Lidia Cacho sufrió esa detención, encarcelamiento y tortura, que incluyó inclusive fotografiarla desnuda frente a los policías judiciales solo por denunciar de pederastia a Yanzúcar Curi. La habían acusado por el delito de difamación que entonces estaba en el área penal. Sin embargo, años después, el hombre denunciado por la periodista, ya ahora conocido como el monstruo de Cancún, fue sentenciado a 112 años de prisión por el delito de pederastia, por corrupción de menores. 112 años nada más. O sea, lo que la periodista había publicado no eran mentiras, no eran falsedades, pero aún así la detuvieron, la encarcelaron, la torturaron, la exhibieron. Al monstruo de Cancún le gustaban las niñas de 5 años y él lo confesó, lo dijo en un video donde se oye con claridad que esa es su debilidad especial, una debilidad especial por las niñitas de 5 años. Nuestro código penal, el de Chiapas, lo llama pederastia y incurre en este delito todo aquel que acose a una menor con móviles lascivos, es decir, también a quien obligue a realizar actos de exhibicionismo corporal a un menor, o a quien tenga coito, esto es peor, quien tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años, es decir, de 13 para abajo, o bien que la obligue a observarlo. Según la modalidad, pueden darle de 15 a 25 años de prisión, de 10 a 15 años. En fin, este delito, por cierto, hay que decirlo, se persigue de oficio, lo que significa que no necesariamente se necesita que llegue la víctima o el ofendido a presentar su querella. Si la vecina, si el vecino hacen favor de ir a denunciar, el Ministerio Público debe perseguir de oficio, debe investigar el delito. Y por eso causa extrañeza, pero también rabia e indignación que la gente del Ministerio Público de San Cristóbal, ella se llama Erika Nayeli Trujillo López, no haya investigado o se negara a investigar la comisión del delito de violación sexual o pederastia cometido en agravio de una chiquitita, de una niña. Su agresor, por cierto, ya vive casado con la hermana de esa niña, a quien también tomó siendo menor de 14 años. Es decir, nos acercamos, pasamos de Puebla a Tuxtla, a San Cristóbal. Pero yo debo decirles que todavía está más cerca, que apenas la semana pasada, hace 4 días, un par de sujetos fueron acusados en esta fiscalía, la de Comitán, por intentar abusar de una chiquitita de 7 u 8 años. O sea, los pederastas están muy cerca de ti, muy cerca de tus hijitas. Estas bestias, que no hombres, están muy cerca de tus niñas, tan cerca como lo puede estar un abuelo
un padrastro, como en este caso, su padre, su tío, su primo mayor, así, muy cerquita. Cada año alrededor de 5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual por machos mexicanos, por monstruos, por bestias mexicanas. Son muchos millones de criaturas dañadas por algún adulto mañoso o enfermo, dañadas para toda su vida, por cierto. Pero hay algo todavía peor. El abuso sexual infantil solo es denunciado de 1 de cada 100 casos. ¿Sabes por qué? Por las amenazas de muerte que el enfermo mental, el pederasta, le dice o le grita al oído a su pequeña víctima. Si le dices de esto a tus papás, los voy a matar y también a ti, te voy a descuartizar. Y desgraciadamente algunos lo cumplen, como la historia que una víctima de pederastia les va a narrar personalmente aquí, en un momento. Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook Paletas La Morita, elaboradas en casa. En unos meses se cumplirán 20 años de una histórica elección, una que transformó para siempre la vida política en Comitán. Después de 70 años, el PRI perdió la presidencia municipal comiteca a manos de un candidato de oposición. ¿Sabes qué políticos participaron? ¿Sabes qué motivo se dio esta histórica derrota? Te invitamos a ordenar la segunda edición del libro Transición Política, la historia de una campaña que transformó Comitán. Disponible en Amazon próximamente. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente en su programa Enfoque F y hoy tenemos a una invitada muy especial. Viene de muy lejos, pero también de cerca. Sí. Es Rosalba Cifuentes Tobía. Exacto. ¿Cómo te enteraste del programa? Mire, señor Israeli, me enteré del programa por medio del Facebook. Ahí vi sus entrevistas y una de ellas que entrevistó a una persona fue que me animó a escribirle y pedirle que si yo podía hablar parte de lo que yo había pasado también. Y bueno, aquí estamos. Ella también, desafortunadamente, de los múltiples casos de violencia de género, ha sido una víctima que comenzó a sufrirlo desde muy tierna edad. Comencemos desde ahí, Rosy. Sí. ¿A qué edad conociste a esta persona que te agredió? Sí, bueno, yo nací en un pueblo que se llama Capetagua, aquí en Chiapas. Crecí en una ranchería que se llama Tres Hermanos, en la costa de aquí de Chiapas. Y esta persona era un tío mío. ¿Tío? Sí. Tío. Un tío mío. ¿Por parte de Por parte o mamá? de mi papá, pero por parte de los Garcías. De la otra lado. De la otra rama. Ajá, sí. de la otra rama. Esta persona empezó, pues vivíamos ahí en la ranchería cerca y todo, persona que nos visitaba, nos visitábamos, y pues era mi tío. Entonces, ¿Muy frecuentemente ibas a casa de ellos o ellos venían a tu casa? Más que nada íbamos porque mi papá nos llevaba, íbamos y pocas veces que nos visitaba esta persona hasta que él empezó a abusar de mí. ¿Abusar? Sí. En realidad no sé hasta de qué edad empezó probablemente a tocarme, no sé, hasta que yo me acuerdo que yo tenía 5 o 6 años de edad cuando empecé a recordar esos abusos. ¿No habías entrado a la escuela primaria? No, ni había entrado ni nunca entré a ninguna escuela porque no me dio la oportunidad esa persona de ir a la escuela.
¿No recuerdas el primer tocamiento, el primer acercamiento de ese tío? Sí, eso sí lo recuerdo. Recuerdo muy claro y a veces muy borroso, porque a veces quiero olvidar esa parte. Sí. Cuando yo recuerdo que yo estaba jugando, simplemente jugando, cuando yo recuerdo que él me jaló de mi blusa hacia sentarme en una silla donde él estaba. Y fue cuando él empezó a tocarme en ese momento. ¿En casa de él? En casa de él, exactamente. En casa de él. ¿Habían ido todos? Habíamos ido porque era reunión de toda la familia ese día, pero yo estaba jugando en un lado y él me apartó de ese lado. ¿Te alejó de los demás? De los demás niños que estaban ahí jugando. Ajá. ¿Ese día hasta dónde llegó? ¿Hasta qué parte llegó? Ese día llegó hasta la parte que quería que yo lo tocara. Ajá. Y él tocarme mis partes íntimas también. Y en un momento lo que yo recuerdo que yo quise llorar, y él me pellizcó para que yo no llorara y me dijo que me callara y que lo siguiera tocando. Eso fue la primera vez que pasó. Y después vinieron muchas veces. En esa ocasión que te pellizcó para que no gritaras, para que no salieras, ¿lloraste más? Me asusté, me quedé como paralizada, no lloré, tenía mucho miedo. Del susto. Tenía mucho miedo que yo recuerdo que no lloré, simplemente yo me estaba aguantando y yo solamente sentía que mi corazón brincaba mucho, pero era por el miedo que tenía y después de ahí me dejó que me fuera. ¿Y no fuiste a decirle a tu mamá, a tu papá? No, porque me dijo, cuando iba saliendo en la puerta, me dijo, y no digas a nadie, porque si dices a alguien te voy a cortar, me dijo, con este machete. Él tenía un machete en la mano. Y me dijo, si dices algo te voy a cortar, y me enseñó como así, como con el machete. Y pues eso me dio miedo. Y yo regresé a jugar con los niños y nunca más le dije pues nada a mis papás. ¿Hasta cuándo te animaste a hablar, a decirle? En realidad, ¿qué pasó fue esto? Que él siguió constantemente tocándome y pues abusando de mí hasta que pasó mucho tiempo de eso, cuando por fin él pudo abusarme como más profundamente, donde ya sexualmente, con coito, sí, ajá, con penetración. Exactamente. Entonces fue cuando mis papás se dieron cuenta de eso, porque yo tenía como 8 años de edad, 9 años, entre 8 y 9 años. Y fue cuando mi papá empezó a pelear con él, principalmente mi padre empezó a pelear con él. Y desde ese día él dijo, no, dijo, ella se queda acá, en mi casa, y si tú andas queriéndotela llevar, dijo, te voy a meter un par de balazos, le dijo a mi papá. Y fue un pleito que tuvieron casi con machete, casi porque se metieron otros familiares ahí, no hubo una desgracia en ese momento. Desde ese tiempo, él me dejó en su poder de él, junto con su esposa de él. ¿Y la esposa sabiendo o sin saber? No, la esposa sabía, porque un día, había pasado tal vez unos 2 meses, no recuerdo exactamente fechas, pero había pasado un poco tiempo atrás. Ella entró al cuarto y ella descubrió abusándome a mí. Sí. Y él se enojó tanto y él le dijo que por qué andaba espiándolo. Y le puso una golpiza a ella. Madre. Y le dijo que no lo anduviera espiando. Y le pegó de una manera feo a ella, muy feo. Cosa que ella desde esa vez nunca más se metió en nada. Él nos tenía las dos viviendo en la misma casa. Esa vez que los descubrió la esposa de él en la recámara de ellos, en la recámara del señor y de la señora, de tus tíos propiamente. Ahí fue. Ahí. Ya había pasado varios eventos
Ya, claro, claro, eso había sido muchos más atrás, muchos más, hasta bien. ese día que ella entró por casualidad, entró a la... ¿Ese día le quedó muy claro o ese día descubrió por fin que estaba siendo traicionada ella y abusando tú? ¿O cómo estuvo? La verdad es algo que nunca supe si Ajá. ese día fue el primer día que ella descubrió realmente o ya tenía sospechas, no Ajá. lo sé. Sí. Lo único fue que después de eso ella me dijo a mí, y yo sé que tú no tienes la culpa, y ella me lo decía a mí, Ajá. porque ella nunca tomó nada en contra mía, simplemente ella me decía, yo te entiendo porque él ya estuvo en la cárcel porque él abusó a una niña antes también. Ya tenía antecedentes. Ya tenía antecedentes que había violado a una niña también, pero solamente lo llevaron un día, al otro día lo soltaron porque él tenía dinero. Otra historia de corrupción. Él tenía dinero, entonces al otro día lo soltaron y salió como si nada hubiera pasado, cuando la niña todavía estaba hospitalizada porque tenía 7 años cuando él la abusó. Un pedófilo ya con historial que estaba repitiendo su delito. Exactamente. El delito de la pederastia. Pederastia es como se llama en nuestro código penal, Sí. este delito. Quisiera que checáramos el tiempo de cuando tenía 5 años y solo comenzó con tocamientos. De ahí pasó cierto tiempo y quizá 8 o 9 años hubo ya el abuso ya en forma de penetración, en forma de coito. Todo ese tiempo tus papás no sabían. No. El tiempo de solo tocamiento no sabían. No, porque yo tenía mucho miedo de decirle a mis papás porque él me amenazaba con matarme, con hacer cosas, entonces yo tenía mucho miedo, yo no decía nada. Es más, yo las partes que yo recuerdo, yo estaba como confundida siempre, como no sabiendo exactamente qué estaba pasando. Sí. ¿Cambió tu vida en relación a los juegos con los niños? ¿O siguió más o menos normal después de que él comenzó ya con la otra etapa de prácticamente violarte muy seguido en su casa? ¿O ya no pudiste salir? Desde esa vez, cuando él empezó a hacer esos abusos ya más al extremo, fue el tiempo que no me permitió salir ya y no me dejaba hablar con nadie, no me dejaba nada. Ok. Y desde el momento en que se enfrentaron, confrontaron y estuvieron a punto de los golpes o de los machetes y él prácticamente te secuestró y te obligó a quedarte ahí a pesar de la voluntad y del deseo de tus papás, ¿ellos no acudieron al Ministerio Público? Claro, cuando mi mamá se dio cuenta de eso, principalmente mi mamá, fue al Ministerio Público a Ciudad Hidalgo. Ajá. Pero esta persona la conocían muy bien en la presidencia, muy bien. Y lo que le dijeron a mi mamá fue que el comandante se empezó a reír un poquito de mi mamá. Ajá. Y le dijeron, ay, déjela, hombre, ¿qué anda usted demandando? Ay, déjela, hombre. Mejor regrésese usted allá con los chamulitas donde viene. Eso le dijeron a mi mamá. ¿Por qué dijo, regrésate con los chamulitas? Porque ellos sabían que mi mamá es originaria de un pueblito por San Cristóbal de las Casas que se llama San Juan Chamula. Ah, ya. Ese fue el sentido de sus palabras. Exacto. Regrésese allá con los chamulitas. Ajá, eso fue lo que le dijeron la policía, el comandante de la policía de Ciudad Hidalgo. En ese tiempo, estoy hablando hace muchos años. Entonces mi mamá regresó, pues si la ley no nos puede proteger, ¿quién nos podría, proteger? Después de ese tiempo, como 2 años después, pues seguían los pleitos entre la familia, seguía la tensión de siempre mi papá peleando, queriéndome quitar de ahí. Después mi papá lo matan. A ver cómo estuvo esto. Después lo matan a mi papá 3 días después de un pleito y una amenaza que él le había hecho a mi papá, que le dijo que
que no sabía que con quién se estaba metiendo, porque le dijo en palabras fuertes, le dijo, te voy a quebrar tu madre, le dijo. Sí. A los 3 días mi papá desapareció y pues yo estaba encerrada, yo no podía ni salir a buscarlo, ni salir a nada, prácticamente a nada. De repente mi papá, hasta los 8 días, mi papá aparece en un pozo. Ahí lo echaron a él, en un pozo. ¿Se supo quién fue el que lo asesinó? Y de ahí se sabía que el que lo había asesinado era el otro hijo de mi tío, o sea, un primo mío, que él había tomado la iniciativa porque esa persona era una persona muy, muy mala también. Ajá. Entonces, esos eran los rumores, sí, que se sabían, que esa persona lo había matado. Asesinado. Exactamente. ¿Se hizo una investigación del asesinato? No, cuando lo mataron a mi papá, mi mamá regresó a la presidencia para decir, miren, ellos lo mataron al papá de mi hija y a mi hija la tienen ahí encerrada todavía. Y lo que le dijeron a mi mamá fue, ¿sabe qué? Le dijeron, usted no tiene pruebas para decir a señalar a nadie. Ajá. Dice, y como usted ya vino primero que diciendo que su hija la tienen allá, que la están abusando, que esto y que el otro. Ahora que a su esposo lo matan, pues es porque ustedes tienen la culpa. ¿Para qué andan peleando la hija y déjenla? Le dijeron a mi mamá. ¿Nunca iniciaron ninguna carpeta, ningún expediente penal? Nada. ¿No tomaron su declaración? Nada. Nunca. Nunca, simplemente llegaron, levantaron el cuerpo de mi padre, lo llevaron al cementerio, se enterró y se acabó. Nunca hubo ningún seguimiento, nadie de las leyes mexicanas preguntó qué pasó, no hicieron ninguna investigación, no hicieron absolutamente nada. Como si no existieran leyes. Sí, exactamente, como si no existieran leyes. En ese tiempo... Y para ese tiempo yo ya tenía 2 hijas de esa persona. ¿De tu tío? Sí, porque... ¿De tu violador? Sí, porque él me embarazó a los 12 años. Siendo una niña. Sí, durante mis 12 años yo estuve embarazada. Ajá. Yo cumplí 13 años el 29 de julio y mi hija nació el 20 de agosto, mi primera hija. O sea, los 13 años. Sí. Un mes después de haber cumplido los 13 años. Durante 12 años yo estaba embarazada. Uh-huh. Y pues después nació mi otra. ¿A los cuántos? A los años? 14. O sea, a los 13 uno, a los 14 la otra. ¿Niño, niña? Las 2 son niñas. Ajá. Perdón, ¿cómo están ellas? Mis hijas están bien. Ajá. Cuando yo tomé, nuestra relación no es muy buena entre madre e hija. Ajá. Pero después de que ellas nacieron y que por fin esta persona muere, Okay. el padre de ellas muere, yo tenía pues 16 años de edad. ¿Y él cuántos años tenía? Cuando murió. Cuando él murió tenía, la verdad no quiero decir exactamente unas fechas exactas porque no las recuerdo, pero sí, tendría unos 78 tal vez. Entonces cuando comenzó a abusar de ti, ¿tenía cuántos años? Era un señor de 60 y tantos años de edad. Oh. Sí. Y entonces cuando él murió, ¿qué pasó? Bueno, él murió y por fin yo pude quedar libre para hacer mi vida e irme de ahí. ¿De su casa? De su casa. Todavía estaba la otra tía, ¿verdad? Sí, todavía estaba ella. Ajá. Todavía estaba ella. ¿Saliste inmediatamente? Sí, cuando él murió, pues claro, él murió y yo estaba como, yo siempre digo, yo estaba como esos pajaritos que los tienes encerrados por años y luego los sacas y no saben qué hacer. Ajá. Porque yo estaba ahí como... O sea, yo quedé sin nada, sola con 2 hijas. Mi madre se había ido de ahí porque tuvo miedo y ella dijo, ¿saben qué?
perdí a mi esposo, prácticamente tengo perdida a mi hija. Sí. Me voy con mis otros 4 hijos a otro lado. Mi mamá se fue tomando la decisión de dejarme en manos de esta persona. Ajá. Y pues esta persona muere y yo estaba sola. Yo nada más. ¿Y entonces a dónde fuiste Sí, al salir? Yo miraba a mis hijas, pero yo tenía odio contra ellas. Ajá. Sí. Era como yo miraba a él en ellas. Sí, entiendo. Y era un asco al mismo tiempo, Sí. hacia mis propias hijas, porque Sí. no fue mi decisión tenerlas ahí. Claro, sí, sí. Y él muere y pasó el velorio, digamos, de esta persona. Y luego yo dije, ¿qué hago ahora? No tengo nada, me quedo con 2 hijas, ¿y ahora qué hago? Mi primer pensamiento fue, yo quiero irme de acá. Ajá. Y las niñas se quedaron con esa señora, con mi tía, digamos, la esposa de él, porque ella les empezó a agarrar mucho cariño y las niñas la querían a ella. Sí. Entonces yo la dejé con ella y yo le dije, yo me voy. Y me dijo, sí, me dijo. Prácticamente eras mamá y eras niña. Y saliste siendo niña. Uh-huh. Y dejaste a 2 niñas. Exactamente. Estaban 3 niñas. Ojalá y tampoco ojalá ellas no hayan sido víctimas también de este monstruo. No sabes. La verdad, nunca supe, aunque a veces me llegaban sospechas, pero nunca supe ni vi nada en realidad. Ajá. Pero sí de un hijo de él. ¿Violado? No, mi hija de un hijo de su papá de ellas, de un medio hermano de ellas. Un medio hermano abusando de ella. De una Hasta donde yo sé, trató, Ajá. pero no llegó a su objetivo porque hubieron más personas que se Ujú. metieron. No llegó, pero sí trató. Yo ya no estaba allá. Ok. Yo ya Sí. estaba fuera del país. Un degenerado crió a otro degenerado que intentó violar, pero ya tú estabas. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en otro lado? ¿En Estados Unidos? A ver cómo estuvo esto, ese tránsito, ¿no? Sí. Bueno, cuando él murió, me doy cuenta que como vuelvo a decir, yo me quedé sin nada, yo tenía que ver por mí misma. Sí. Dejé mis hijas, tomé la decisión de irme. Un primo mío me ayudó con el pasaje para irme, me compró mi boleto de avión para volar a Tijuana, donde empezó otra vida mía. Uh-huh. ¿A los cuántos años? 16. Uh-huh. Donde empezó otra vida mía que yo desconocía ni sabía, porque salí de esa casa sin saber leer, sin saber contar dinero. Yo no conocía ni el dinero. Uh-huh. Con eso le digo todo, porque yo nunca tenía dinero en mi poder. Salí de ahí el primer día que yo me fui de este rancho. Uh-huh. Me fui con mucho odio. Me fui odiando. Odio hacia a esta persona. A tu tío. Ajá, y violador. Exactamente. Odio hacia el país. Odio a México. Odio a México. Odio a sus leyes mexicanas que no hicieron nada para evitar lo que estaba pasando. Al gobierno. Exactamente. Salí con ese odio que yo dije, me voy de México y no quiero saber nada de México nunca más. Sí. Porque todo lo que yo viví y mis leyes de mi país ignoraron lo que estaba pasando. Esa monstruosidad que estaba pasando, la ignoraron ellos. Entonces me fui con ese odio. Cuando yo llegué al aeropuerto de Tapachula, empezó otra
tormenta para mí porque yo no sabía leer. ¿Ibas con quién? Solita. ¿Solo con tus boletos y tú? Sí. ¿Y ropa y...? Y un poquito de ropa que yo tenía, solamente. ¿Con boleto directo para...? Tijuana, no, a la Ciudad de México, perdón, a la Ciudad de México. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo estaba totalmente perdida. Sí. Totalmente perdida. Yo no sabía... O sea, para mí eso era como... El aeropuerto era como una ciudad por dentro, porque es grande el aeropuerto. Sí, es enorme. Y yo, pues, ahora, ¿dónde me voy? Era un cambio de avión, yo tenía que transbordar avión. Sí. Y ahora, ¿dónde? Yo preguntaba y me decían, en tu boleto está, me decían, ahí está, mira, aquí dice esto y esto es a tu número de... Y a mí me daba vergüenza decir que yo no sabía leer. Entonces lo que yo hice fue que yo me encerré esa vez en el baño y me puse a llorar, porque yo me sentía perdida. Y yo recuerdo que cuando me fui, yo llevaba solamente un puñito de monedas conmigo, que yo no sabía ni cuánto llevaba. A llorar solita en el baño. Sí, con esas moneditas. Ajá, porque yo no sabía, yo pensaba que yo ya estaba perdida y que yo no sabía ni qué hacer. Cuando una señora que andaba limpiando los baños me dijo, mija, ¿qué tienes? ¿Dónde están tus papás? Me dijo. Y la señora pensó que yo tenía como 10 años de edad, porque yo estaba muy flaquita, muy flaquita, y yo me miraba como una niñita cuando yo tenía 16 años, pero aunque era todavía muy jovencita, pero ellos pensaban que yo tenía menos edad. Me dice, mija, ¿qué tienes? Me dijo una señora, dice, ¿te perdiste de tus papás? Y yo le dije, no, le digo, yo estoy sola, pero... Dice, ¿pero por qué estás llorando? Le digo, porque yo voy, le digo, para Tijuana, pero yo no sé cómo agarrar el otro avión y yo creo que ya se fue, le digo, el avión y perdí mi vuelo. Ay, Dios mío, me dijo la señora, déjame ver tu boleto, ¿dónde está? Dice, no, dice, tu vuelo sale en 2 horas. Qué suerte. Dice, si tu vuelo sale en 2 horas, mira, dice, vente, siéntate en estas mesas, habían unas mesas afuera, siéntate ahí, dice, yo termino este baño y yo te llevo a tu vuelo. Ay, qué lindura. Sí, y ahí fue la primera ángel. Sí, lindura de ángel. Sí. Entonces, perdón. No hay problema, Rosy. Entiendo, es algo difícil. En ese momento, un primer ángel llega contigo. Y sí, te emociona, por supuesto que te emociona. Sí, porque en ese tiempo, yo venía sufriendo, pues, digamos, puro maltrato, porque nadie me ayudó en tanto tiempo. La familia no pudo, se enfrentó, pero no pudo. El hombre tenía con qué responder. Claro. Las autoridades fueron compradas, ellos sabían que tenían dinero, sin duda fueron a negociar. Me imagino, cosa que nunca supe, pero sí. Cosa que sí, eso pasó porque sí, porque era una persona pues que tenía. Y de pronto te encuentras con un ángel. Sí, y la señora me llevó de la mano y todavía ella... ¿De la mano? Sí. Literal, sí, literal. Me agarró de la mano y me dijo, vente. No llores, me dice. Me dice, no llores, ahorita te llevo. Están tus familiares esperando. La señora no tenía idea de dónde yo venía. Sí. De qué trauma yo había pasado. Me dice, no, dice, yo te llevo. Me dice, están tus familiares esperándote allá en Tijuana. Y yo le dije, no, nada más tengo una conocida que me va a esperar ahí en Tijuana hoy. Sí, yo tenía una tía ahí en Tijuana. Entonces, me llevó y gracias a ella tomé mi vuelo, llegué a mi destino, a Tijuana. Las lágrimas también comunican, hablan, y esa vez le dijeron mucho a ese angelito y ellas la convencieron de que te ayudara y por fin te llevó de la mano, literalmente, jalándote de la mano hasta tu asiento. Sí. Hasta tu asiento. Sí.
Ajá. hasta donde yo llegué, y la señora entró y le dijo a la muchacha que por favor vieran de mí porque yo no sabía leer y Ajá. que por favor me ayudaran al llegar a Tijuana. Ajá. Y ahí empecé a conocer la primera persona que me ayudó, y ya estando en el avión, una de las señoritas que son las que trabajan en el avión, igual ella me dijo dónde estaba mi salida, dónde todo. Ajá. Así empezó mi salida de Chiapas. Llegué a Tijuana, y 8 meses después de estar en Tijuana, bueno, yo trabajé en algunos lugares, ayudando en algunos restaurancitos, ayudando ahí, trabajitos chiquitos, mientras que yo pues tenía una muchacha que era de aquí de Chiapas, que está en Estados Unidos, Ajá. que fue la que me ayudó a cruzar a Estados Unidos. Y ya. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tijuana? 8 meses. 8 meses. ¿Allí fue para reunir dinero o para esperar otra cosa? Ahí fue una para reunir un poco de dinero y para esperar a que mi amiga tuviera el dinero para poderme ayudar a ir a Estados Unidos. Sí. ¿Y a los 8 meses qué pasó? Cuando ya... Ya a los 8 meses, pues ya llegó el tiempo de irme Ajá. a Estados Unidos, y cruzamos. ¿Cómo? Cruzamos por un río. Ya. El río Bravo. Sí, cruzamos por un río en unas cámaras inflables. Ajá. Cruzamos. ¿Sabías nadar? No sabía nadar a ese nivel de esos ríos, que es Ajá. un río grande. Sí. Claro que donde yo crecí es un río muy pequeñito, donde nadábamos ahí con mis hermanitos y todo, pero... Chapucear. Exactamente, pero no era nada que ver con él. Entonces, con esas cámaras inflables, ¿pudieron cruzar? Sí, pudimos cruzar a Estados Unidos, crucé y ¿Sola o con más personas? Iban 13 personas en ese tiempo, Ajá. 13 o 14, no recuerdo exactamente, pero era ese rango. ¿Y todos con ese tipo de cámaras inflables? Sí, Ajá. con ese tipo de cámaras cruzamos al otro lado. Ajá. Y al llegar a Estados Unidos, pues empezó lo mejor de mi vida. A ver. En una manera. Ajá. Claro que fue difícil. Sí. Porque en los trabajos donde yo iba no me daban trabajo porque no sabía leer. Sí. Eso fue un problema. Hubo un lugar, un restaurante que se llama McDonald's o McDonald's, se pronuncia en Estados Unidos. Fueron los primeros que me abrieron las puertas y me dieron mi primer trabajo. Ajá. ¿Hacías? ¿Qué cosas hacías? ¿Qué trabajos? Cuando yo llegué empecé, como yo no sabía leer, no podía estar en la cocina, en la área de preparación, porque había que leer una pantalla. Así. Entonces empecé limpiando los baños, limpiando Sí. las mesas, limpiando estacionamientos. Así Ajá. empecé. Después les gustó mi trabajo, la manager de ahí me dijo, lo que yo quiero, me dijo, es que tú aprendas a leer. ¿Otro ángel? Sí, otro ángel. Me Ajá. dijo, lo que yo quiero es que tú aprendas a leer. Dijo, porque no quiero, yo me voy a mover del estado de aquí, el lugar se llama Hayward. Dice, me voy a mover de Hayward, me voy a ir a un lugar que se llama Fresno, que queda como a 2 horas, 3 horas de ahí. Ajá. Dice, y no te quiero dejar limpiando baños, ni tampoco limpiando mesas, quiero que te quedes en la cocina como corredora de las órdenes. ¿Corredora? De la orden. De la Ajá. orden. O sea, Ajá. preparando en la área de Sí. preparación. Entonces, me compró un cuaderno y un lápiz y me puso a leer. En un mes yo ya estaba leyendo. ¿Y quién era la maestra? Yo vivía en el mismo cuartito ahí, en un cuartito que yo rentaba, yo vivía ahí con ellos y ella era la manager como la supervisora, perdón, Sí. del restaurante, era la Sí. supervisora del restaurante. Y me enseñó, Ella misma. ella misma me enseñó. Aprendí, y cuando aprendí, ella en todos los papeles de las hamburguesas, me escribió en español los ingredientes que llevaba. Y me Ajá. dijo, estúdialos y memoralízate todo esto.
Y así fue como empecé a preparar, a mirar la pantalla, a preparar las hamburguesas, empecé a correr las órdenes. Y en la pantalla había en español y en Solo inglés. Y Solo también tuviste que aprender en inglés. Tuve que aprenderla en inglés porque, bueno, ella me lo puso en español y abajito en inglés. Entonces, bien, sí. yo miraba aquí abajo, era en el papel donde se Sí. envuelve la hamburguesa. Yo miraba las letras y como ya conocía las letras, ya las miraba yo en la pantalla y ya miraba yo qué era eso y ya miraba los ingredientes y la empecé a hacer. Sí. Después ya no fue necesario, ya solo con mirarlo ya sabía yo lo que llevaba y todo empecé. Ya te cambiaron de actividad, entonces. Sí, completamente. Y es cuando digo que empezó pues lo mejor de mi vida. Ajá. Empecé a poder empezar a involucrarme más en el restaurante. Y luego llegó otro supervisor que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer entrenadora de la cocina. Todos los nuevos que entren, tú los vas a entrenar. Ajá. Y así pasé. Con otro salario, Ajá, mejor. con otro salario. Así empecé. Después me dijo, mira, yo quiero que me ayudes enfrente a pasar las bebidas, a pasar la comida. Dice, te voy a sacar de la cocina. Me fui al lado de la caja. Ajá. Para poder pasar allá le dicen presentar las órdenes, o sea, ajá, ponerlas en la charola y sí, llamar el número de que le toca a la persona. Y lo aprendí, porque allá ya era aprender las bebidas, aprender otras cosas más los aprendí rápido. Después me dice el man, ¿sabes qué? Dice, tú ya sabes todo del restaurante. Yo quiero que empieces a agarrar las cajas y a tomar las órdenes. Y lo empecé a hacer y aprendí. Y me dijo, ¿sabes qué, Rosalba? Ahora yo necesito que te vayas a la escuela. Te vamos a pagar la escuela. Dice, vete a la escuela. ¿Por parte del restaurante? Por parte del restaurante. Sí. Te vamos a pagar la escuela y vete a la escuela para aprender a... Ajá. ¿Y sí? Te vamos a pagar pues tus horas, dice, para que vayas a la escuela. Y fui. Y aprendí. No tanto inglés, pero sí aprendí. Entonces, principalmente para todo lo que era el restaurante. Y me dijo, un día me llamó a la oficina y me dijo, ¿sabes qué, Rosalba? Este es tu nuevo uniforme. Quiero que seas la supervisora de toda la tienda. Ajá. Y yo estaba como, yo no lo podía creer, porque de donde yo venía y subir tanto, sí, era como, porque ser supervisora de toda la tienda era bastante, era algo que nunca me imaginé poder llegar a hacerlo. Entonces acepté el puesto. Yo no quería, pero mi jefe casi me obliga a que yo tomara el puesto, porque yo sé que tú puedes. Y lo tomé. Y después de ahí estuve trabajando en 5 tiendas. O sea, ¿saliste de ese restaurante? No, en la misma cadena. Pero ajá, después de ahí me llamaban para ir a pasar inspecciones a otras tiendas, porque yo había aprendido también a hacer el trabajo. Sí. Que empecé a trabajar en otras tiendas más, como supervisora. Y ahí fue donde yo empecé a ahorrar mi dinero, ajá, ahorrar mi dinero. Pero yo tenía, o sea, eso era bueno, pero yo tenía muchos problemas psicológicos también. Claro. Donde yo me quería... Pero sí, hasta tu sonrisa, tu mirada cambió de hace un rato a ahorita que estás platicando el momento difícil al cambio de país. Sí. ¿No? Exactamente. Entonces yo le empecé a agarrar, empecé a ver sus leyes de Estados Unidos, empecé a ver la policía de Estados Unidos, que realmente uno dice, wow, aquí las leyes son diferentes. Aquí un abuso como no se pudo quedar impune. Pero bueno, ahí empezó pues toda mi trayectoria en Estados Unidos, que para mí fue pues una de mis mejores etapas de mi vida.
Pero al regresar a mi casa, yo tenía muchos problemas psicológicos. Al regresar A mi cuarto, después del trabajo. Al quedarte sola. Al quedarme sola, empezaban los recuerdos. Empecé a pensar, a tener muchas paranoias, a pensar que alguien me seguía, a pensar que alguien me atacaba, a mirar cuerpos muertos. Mi mente empezó a volar mucho. Resultado de los traumas, de las agresiones que sufriste en México. Exactamente, sí. ¿Y buscaste ayuda o qué pasó? Sí, un día que yo traté de quitarme la vida, fue cuando me fui al hospital. Y fue cuando en el hospital me mandaron a ayuda psicológica. Eso pasó en el 2006. Empecé a tener ayuda psicológica porque ya estaba yo muy mal. Llegué a estar internada en un hospital psiquiátrico. Porque yo tenía muchas pesadillas de mi pasado. Y a veces, sin pensar, habían semanas que yo estaba viviendo aquí. Mentalmente yo estaba viviendo acá. Sí. Y mi mente estaba totalmente mal, mal. Pero empecé a tener las ayudas psicológicas, me ayudaron. ¿Cuánto tiempo? Desde el 2006 hasta este momento. ¿Lo sigues recibiendo? Lo sigo recibiendo ahorita por razones de lo que hago ahora actualmente. Me he descuidado mucho de mis terapias, pero mis actividades que tengo ahorita me ayudan bastante. ¿Como terapia? Como terapia. ¿Pero a qué te refieres a mis nuevas actividades de ahora? Me refiero a que hoy tengo una empresa, estoy exportando café. Tengo un negocio. ¿Exportando café? Sí, de acá de la región de Chiapas. ¿De Chiapas hacia dónde? Hacia Estados Unidos, hacia Alemania, Holanda, Canadá y otros muchos países más a los cuales se va el café. Un cambio súper drástico. Sí. Desde que salí de México empezó, por eso digo que empezó lo mejor de mi vida. Sí. Pero a través de las terapias y todo eso que tuve, empecé a recuperarme. Conocí a mi esposo, con el que hoy estoy casada. Él es de Estados Unidos. ¿Se llama? Él se llama Dennis. Su apellido es Wirsig. Y fue otro cambio en mi vida también, porque fue muy difícil. Mi relación con él pero muy difícil. Por el pasado. Por el pasado que te marcó. Digamos que es complicado salir, pero se puede acudiendo a ese profesional, al psicólogo, al terapeuta. Sí. Sí, es cuestión de querer salir. Sí. Y querer dejar el pasado donde tiene que estar, aunque no es fácil. Y con tu esposo, a pesar de esos problemas, han venido caminando, han venido haciendo su familia. ¿Cuánto tiempo llevas de casada? Con él ya llevamos 14 años. Ya se alcanzó una estabilidad. Sí, ya mi esposo fue otro gran cambio en mi vida, porque a pesar de que fue muy difícil la relación entre él y yo por mis problemas del pasado, él aguantó mucho, pero bastante. Y yo pienso que desde mucho tiempo fue una batalla nuestra relación, una batalla grande, pero hoy es mejor porque yo estoy mejor mentalmente. Ya no estoy igual como cuando empezamos la relación con él, gracias a mis ayudas que he tenido profesionales, con terapistas. Y quise hacer y hablar todo esto hoy en día, porque yo sé que todavía esos abusos están existiendo.
Yo sé que todavía en algún rincón de tal vez de aquí cerca donde estamos ahorita platicando, está sucediendo. Está sucediendo. Y tal vez y decirles que hay que armarse de valor. Sí. Hay que denunciar. Me he dado cuenta que hoy en día hay más tal vez apoyos que pueden apoyar a estas personas, solo que hay que romper el silencio, dejar de tener ese miedo que yo sentí. Hay que romper ese miedo y pues yo sé que es difícil. Y también lo quise hacer para algunas personas que ya salieron de ese problema, pero que están en un agujero sin salida, que están sufriendo de depresión, que están sufriendo por el pasado. Y yo quiero decirles que busquen ayuda profesional. Correcto. Porque sí, esa es la mejor opción. Y seguir luchando adelante. Romper el silencio es importante. Muy importante, romper el silencio, porque el silencio nos mata, el silencio nos hunde más. Y es hora de que pues digamos lo que está pasando, porque eso ayuda bastante. Yo logré salir de ese agujero. Y, a pesar de que lo tuyo fue brutal. Sí, a pesar de eso, yo salí adelante y hoy tengo una empresa que está bastante, como le explico, como bastante en crecimiento, está creciendo bastante. Entonces, venir desde muy abajo y llegar hasta este momento es un salto enorme. Sí. ¿Qué mensaje les dirías a una niña si la estuvieras viendo y te contara? ¿Le creerías que hay alguien que la está abusando? ¿Le creerías si te lo dice a ti? Por supuesto que se lo creería, porque no tendría por qué mentir. Las niñas, los niños no mienten. Exactamente. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Dicen la verdad. Entonces, ¿por qué dudar de las niñas y de los niños? Ajá. Entonces, dile a una niña, dile que aunque le digan que la van a matar o que van a matar a sus papás, diles que no se queden callados, que vayan diles algo. Sí, claro. Si hay una niña que me esté escuchando, si logra ver esta plática que estamos teniendo ahorita, yo personalmente te diría que no te quedes callada, que a pesar de las amenazas, que tomes el valor y denuncies a esta persona, que no te quedes ahí, porque este tipo de persona tiende a hablar mucho y a hacer poco. A mí me amenazaban con no decir nada y yo por el miedo no dije nada. Ajá. Y eso me llevó a cosas peores. El silencio fue peor que los abusos de él en una manera, porque no dije nada. Ajá. Por el miedo. Y mi madre sí dijo, pero no la escucharon. Entonces, muy bien. Entonces también a las mamás le digamos un mensaje, diles algo a las mamás cuando llegue su niña o su niño y acuse y hable por fin con ella, porque también es un trance difícil del niño o de la niña decirle a su mamá. Claro, creo que es una de las partes más difíciles, porque a veces yo le quiero decir a las mamás que se acerquen a sus hijas y que les digan y que les transmitan confianza, porque muchas veces cuando una mamá te dice, si haces eso te voy a pegar, o si sales embarazada te voy a pegar, te voy a correr de la casa, a veces eso nos trauma también. Sí. Y eso nos hace a no decirle a nuestras madres lo que nos está pasando. Ajá. Y mi mensaje a las mamás es que les tengan confianza a sus hijos, sus hijas, y que le crean todo lo que dice.
Y si van a la policía, a la comandancia y no les hacen caso, que no se queden solo ahí, Correcto. que busquen otras ayudas, que busquen otras opciones, que pidan información, ya sea con los vecinos, ya sea con quien otra persona les dé confianza, pero que no se queden solo con la opinión de un agente de la policía, o que busquen otras ayudas. Porque mi madre salió aterrorizada de la presidencia cuando le dijeron y se quedó como también en silencio. También en silencio. Y yo también quiero decirle a las autoridades, quiero decirle a la Fiscalía General del Estado, quiero decirle a Jorge Luis Llave Navarca, quiero decirle al gobernador de Chiapas que lamentablemente la cultura de la impunidad que hoy nos platica Rosy sigue vigente, porque los delincuentes siguen todavía con su fajo de billetes yendo a comprar a los ministerios públicos. Entonces, sí es necesario, es urgente que las niñas hablen con mamá, que los niños hablen con mamá, que mamá vaya al ministerio público, que papá también acuda a interponer su querella. Y es posible, pues casi seguro, que la autoridad va a querer comprar otra vez, va a querer venderse otra vez, que el delincuente va a querer ofrecer un fajo de billetes otra vez. Pero aquí es también oportuno decir que nosotros en Enfoque F no nos vendemos. Lástima que no tuvimos la oportunidad de conocer tu historia hace años, pero si lo hubiéramos conocido, hubiéramos puesto el pecho por delante y hubiéramos luchado para que no se diera esa historia de impunidad. Esas autoridades se vendieron hace años, pero las actuales autoridades, los actuales fiscales del Ministerio Público se siguen vendiendo, siguen integrando mal los expedientes penales, las carpetas de investigación, si hay dinero de por medio. Y hay historias que hemos venido exhibiendo de Villaflores, de diferentes partes del estado y desgraciadamente de diferentes partes del país. Pero estamos aquí, estamos en Enfoque F y aquí no nos vendemos, aquí no traicionamos, aquí vamos a darle acompañamiento jurídico a toda familia, a toda madre, a todo padre que se atreva a levantar la voz, a denunciar, y no nos vamos a vender y vamos a irnos hasta las últimas consecuencias, porque es en defensa propia. La violencia en casa es violencia que se va transmitiendo a todos los demás integrantes de la familia. Entonces, muchas gracias, Rosy. Un mensaje nada más quiero decir. Por favor. Ya que estamos hablando de estas leyes del gobierno, quiero decirle también al gobernador de Chiapas que cuide de su gente, que cuide de los niños que están siendo abusados, que se termine esa corrupción que hay, de que con dinero se le tapa la boca a todo mundo, porque yo me veo como un ejemplo, Sí. A pesar de todo lo que yo sufrí y todo mi odio que yo tenía por México, ahora está regresando mi amor por mi país otra vez, el amor por mi estado otra vez, que es aquí Chiapas. Y yo estoy ahorita promocionando el café de Chiapas a un nivel mundial y estoy recibiendo buenos resultados, porque antes ni era conocido el café de Chiapas, no era conocido para nada. Sabían que había café en México, pero no sabían que había un buen café en México. Ahora está siendo bastante conocido mi café y pueden checarme en Instagram, está como Mayan Harvest Green Coffee, mi Instagram, ahí están todos los movimientos que yo hago, todas las promociones, y todo esto fue a mi esfuerzo, a pesar de todo lo que yo sufrí. Y he aprendido a regresar.
estoy regresando a querer mi país, a querer mi estado, al cual yo me fui odiando con todas mis fuerzas. Y yo quiero decirle que los niños, los jóvenes, es el futuro del país. Y tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que cuidarlos todos, en casa y desde el gobierno, desde las autoridades. Sí. Muchas gracias, Rosy, por compartir tu experiencia. Fue difícil, pero era necesario, y ojalá muchas personas que hoy lo vean compartan esta transmisión, que también nos ayuden dándole like a nuestra página Facebook, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Enfoque F, para que cada día más vayamos creciendo y vayamos ayudando y coadyuvando con todas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia y que encuentren una pared y un manto protector que se llama impunidad, protegiendo a los delincuentes. Ya basta de violencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook Paletas La Morita, elaboradas en casa. En unos meses se cumplirán 20 años de una histórica elección, una que transformó para siempre la vida política en Comitán. Después de 70 años, el PRI perdió la presidencia municipal comiteca a manos de un candidato de oposición. ¿Sabes qué políticos participaron? ¿Sabes qué motivo se dio esta histórica derrota? Te invitamos a ordenar la segunda edición del libro Transición Política, la historia de una campaña que transformó Comitán. Disponible en Amazon próximamente.